Bonjour à tous y bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lection 33. Les articles partitifs. Dans cette leçon, on va voir les différents types d'articles partitifs. Utilisation des articles partitifs, les partitifs et la négation, les partitifs et les expresiones de quantité. En esta lección vamos a ver los diferentes tipos de artículos partitivos, la utilización de los artículos partitivos, los partitivos y la negación, los partitivos y las expresiones de cantidad. Les différents types de partitifs. Il y a 4 types d'articles partitifs. Du, de la, de et l'apostrophe et des. Pour le singulier masculin, on utilise du. Pour le singulier féminin, on utilise de la. Mais devant un nom singulier masculin ou féminin qui commence par une voyelle ou H muet, on utilise de et l'apostrophe. Pour le pluriel, on utilise des. Utilización de partitifs. Ahora vamos a ver para qué utilizamos los partitivos. On utilise les articles partitifs pour exprimer une quantité imprécise ou une partie indéterminée d'un ensemble. Par exemple, elle mange du fromage. Nous buvons de l'eau. Tu manges de la salade. Il achète des oranges. Entonces, utilizamos los artículos partitivos para expresar una cantidad imprecisa o una parte indeterminada de un conjunto. Por ejemplo, elle mange du fromage, ella come queso. No se sabe la cantidad de queso. Es decir, algo de queso. Tu manges de la salade, tú comes algo de ensalada. Nous buvons de l'eau, nosotros bebemos algo de agua. Il achète des oranges, él compra unas o algunas naranjas y no se sabe el número de naranjas. Entonces se utiliza cuando la cantidad es indeterminada. B. Après le verbe faire quand il a le sens de pratiquer. Par exemple, il fait du sport, je fais de la natation, tu fais de l'équitation, elles font du théâtre. También utilizamos los artículos partitivos después del verbo hacer, cuando tiene el sentido de practicar, es decir, practicar algún deporte o alguna actividad. Por ejemplo, il fait du sport, él hace algo de deporte. Je fais de la natation, yo hago algo de natación. Tu fais de l'équitation, tú haces algo de equitación. Elles font du théâtre, ellas hacen algo de teatro. C. Devant un nom abstrait comme le courage, la chance, la patience, l'espoir, la fièvre, la volonté, etc. Entonces utilizamos los partitivos delante de sustantivos abstractos como el coraje, la suerte, la paciencia, la esperanza, la fiebre, la voluntad, etc. Exemple, vous avez du courage.
usted tiene coraje. Como veis, como los artículos partitivos no existen en español, diríamos simplemente usted tiene coraje. Elle a de la chance, ella tiene suerte. Tu as de la patience, tú tienes paciencia. Nous avons de l'espoir, nosotros tenemos esperanza. Attention, il n'y a pas de partitif dans ces locutions verbales. Avoir peur, faim, chaud, froid, sommeil, soif. Par exemple, j'ai peur. Ici, on n'a pas d'article partitif. Tu as chaud. Nous avons faim. Il a froid. Ils ont sommeil. Vous avez soif. Ahora hay que tener cuidado que con estas locuciones verbales no utilizamos los artículos partitivos. Por ejemplo, cuando utilizamos estas sensaciones de peur, miedo, faim, hambre, chaud, calor, froid, frío, sommeil, sueño, soif, sed, etc. En este caso, no utilizamos los artículos partitivos y diríamos simplemente j'ai peur, tengo miedo. Tu as chaud, tú tienes calor. Nous avons faim, nosotros tenemos hambre. Il a froid, él tiene frío. Ils ont sommeil, ellos tienen sueño. Vous avez soif, vosotros tenéis sed. Exemple. Ici, nous avons quelques exemples. Masculin singulier, on utilise du ou de l'apostrophe. Je mange du poisson. Elle a du courage. Il a de l'argent. Yo como pescado. Ella tiene coraje. Elle tiene dinero. Féminin singulier, on utilise de la ou de l'apostrophe. Tu as de la volonté. Il boit de l'eau. Nous achetons de l'huile. Tú tienes voluntad. Él bebe agua. Nosotros compramos aceite. Pluriel. On utilise des. Sur la table, il y a des pâtes, des œufs, des oranges et des avocats. Encima de la mesa hay pastas, huevos, naranjas y aguacates. Les partitifs et la négation. Ahora vamos a ver cómo se transforman los partitivos en la frase negativa. Dans la phrase négative, les partitifs se transforment en de ou des apostrophes. Ici, nous avons des phrases affirmatives et des phrases négatives. Alors, il boit du vin. Il ne boit pas de vin. Elle ajoute de la farine. Elle n'ajoute pas de farine. Nous avons de l'argent. Nous n'avons pas d'argent. Ils achètent des avocats. Ils n'achètent pas d'avocats. Entonces, como veis, que en la frase negativa solamente vamos a encontrar como partitivos de ou de apostrophe, cuando el sustantivo empieza por vocal. Attention, avec le verbe être, le partitif ne change pas dans la phrase négative. Entonces hay que tener cuidado que cuando tenemos el verbo être, el partitivo no cambia en la frase negativa. Es decir, que vamos a tener el mismo partitivo en la frase positiva que en la negativa. C'est du chocolat? Non, ce n'est pas du chocolat. Ce sont des jouets? Non, ce ne sont pas des jouets. Entonces, con el verbo être, no vamos a encontrar en la frase negativa de y de apóstrofe.
sino que vamos a encontrar todos los partitivos que conocemos. Du para el masculino, de la para el femenino, de L' para masculino, femenino singular que empieza por vocal y de para el plural. Ahora, para practicar con los partitivos en las dos formas afirmativa y negativa, vamos a hacer este ejercicio. Complétez avec les partitifs correspondants. Forme affirmative. Elle boit thé. Ella bebe té. Je mange céréales. Yo como cereales. Ils boivent eau. Ellos beben agua. Il y a confiture. Hay mermelada. C'est fromage. Esto es queso. Forme négative. Il ne boit pas. Il ne mange pas. Ils ne boivent pas. Il n'y a pas. Ce n'est pas. Entonces podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Corrección. Phrase affirmative. Vamos a empezar con las frases afirmativas. Tenemos los 4 partitivos: du para el singular masculino, de la para el singular femenino, de L'apostrophe para el singular femenino o masculino que empieza por vocal y de para el plural. Elle boit du thé, thé es masculino singular, entonces du. Je mange des céréales, céréales plural, entonces des. Ils boivent de l'eau, eau es singular que empieza por vocal, entonces de L'apostrophe. Il y a de la confiture, confiture es femenina, es mermelada, entonces de la. C'est du fromage, esto es queso, fromage es masculino, entonces du. Ahora pasamos a las frases negativas. En este caso es más sencillo. Aquí no hace falta mirar si es masculino, singular, o si es femenino, si es plural. Todo esto no importa. Solamente tenemos 2 partitivos, de o de apóstrofe. De va delante de todos los sustantivos que empiezan por consonante. Y de apóstrofe va delante de todos los sustantivos que empiezan por vocal o H muda. Entonces, elle ne boit pas de thé. Je ne mange pas de céréales. Ils ne boivent pas d'eau. Il n'y a pas de confiture. Pero en esa última frase tenemos ce n'est pas du fromage. Aquí tenemos el partitivo du, como en la frase afirmativa. Y eso porque tenemos el verbo être. Y como hemos dicho antes, que en el verbo être, aunque la frase es negativa, el partitivo no se transforma. Podemos tener todos los tipos de partitivos: du, de la, de l'apostrophe ou de. Les partitifs et les expressions de quantité. Ahora vamos a ver cómo se transforman los partitivos cuando introducimos las expresiones de cantidad. Avec les expressions de quantité, les partitifs se transforment en de ou des apóstrofes. Entonces, al igual que en la negación, los partitivos se transforman también en de o de apóstrofe cuando introducimos las expresiones de cantidad. Las expresiones de cantidades son, por ejemplo, beaucoup, mucho, trop, demasiado, autant, tanto, assez, bastante, peu, poco, plus, más, moins, menos, un paquet, un paquete, un morceau, un trozo, une tranche, una rebanada, une cuillère, una cuchara, une goutte, una gota, une tasse, una taza, une bouteille, una botella, un verre, un vaso,
un kilo, etc. Entonces, como veis, en la parte izquierda tenemos los ejemplos sin especificar la cantidad, es decir, cantidades indeterminadas. Il boit du café, elle mange de la salade, tu prends de l'eau, ils achètent des fruits. Aquí tenemos todos los artículos partitivos. Singular masculino, singular femenino, singular que empieza por vocal y plural. Pero en la parte de la derecha vamos a introducir las expresiones de cantidad. Por ejemplo, il boit une tasse de café. Elle mange trop de salade. Tu prends un verre d'eau. Ils achètent beaucoup de fruits. Aquí vemos que los partitivos se transforman en de o de apóstrofe. De cuando van delante de sustantivos que empiezan por consonante y por de apóstrofe cuando van delante de sustantivos que empiezan por vocal o H muda. Ahora vamos a hacer este ejercicio para practicar con los partitivos y las expresiones de cantidad. Complétez avec les partitifs correspondants. Le matin, je bois un verre té. Por la mañana, me tomo un vaso de té. Elle mange un morceau fromage. Ella come un trozo de queso. Il prend une tasse café y un peu biscuit. Él toma una taza de café y un poco de galletas. Les enfants mangent trop céréales. Los niños toman demasiados cereales. Luis achète un pot miel et une boîte olive. Luis compra un bote de miel y una caja de aceitunas. Podéis parar el vídeo, hacerlo tranquilamente. Correction. Avec les expressions de quantité, on utilise de ou des apóstrofes. Entonces, como hemos dicho, cuando introducimos las expresiones de cantidad, como un vaso, un trozo, una taza, entonces solo utilizamos de ou des apóstrofes. Le matin, je bois un verre de thé. Por la mañana me tomo un vaso de té. Elle mange un morceau de fromage. Ella come un trozo de queso. Il prend une tasse de café y un peu de biscuit. Él toma una taza de café y un poco de galletas. Les enfants mangent trop de céréales. Los niños comen demasiados cereales. Luis achète un pot de miel, une boîte d'olive. Luis compra un bote de miel y una caja de aceitunas. Résumé. Ahora vamos a resumir todo lo que hemos visto anteriormente. Quantité indéterminée. Hemos visto que con las cantidades indeterminadas se utilizan los 4 partitivos du, de la, de el apóstrofe y de. Por ejemplo, il y a du chocolat. Hay chocolate. Il y a de la farine. Hay harina. Il y a de l'or. Hay oro. Il y a des tomates. Hay tomates. Quantité déterminée. Es decir, tenemos la cantidad determinada cuando introducimos expresiones de cantidad, como por ejemplo, un poco, demasiado, una taza, un kilo. Entonces, en este caso, los partitivos se transforman en de o de apóstrofe. Por ejemplo, il y a un peu de chocolat. Hay un poco de chocolate.
Il y a 1 kilo de farine. Hay 1 kilo de harina. Il y a assez d'or. Hay bastante oro. Il y a trop de tomates. Hay demasiados tomates. Negación. En las frases negativas pasa lo mismo. Es decir, los artículos partitivos se transforman en de o de apóstrofe. Por ejemplo, il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de farine. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de tomate. No hay chocolate, no hay harina, no hay oro y no hay tomates. Y a continuación os dejo más ejercicios si queréis seguir practicando con los artículos partitivos. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.